que se encuentren muy bien. Yo soy Chelsea Hernández. Para mí es un verdadero placer poder saludarlos. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los suelos, las características que tienen, los tipos de suelos y cómo se pueden aplicar en diferentes ámbitos de la arquitectura. Los estudios de suelos son herramientas que nos ayudan a identificar más fácilmente qué tipo de suelo estamos trabajando. ¿En base a qué podemos hacer nuestros estudios de suelo? Bueno, se pueden hacer estudios preliminares si vamos a trabajar en suelos conocidos o en proyectos pequeños. Generalmente se trabaja así. Si son proyectos de gran magnitud, tenemos que hacer diferentes estudios geotécnicos. Podemos hablar del SPT o el CPT, en base a qué vamos a poder definir qué tipo de estudio vamos a realizar, en base a las características del suelo, a la profundidad y entre otros. Después de haber definido qué tipo de suelo es, nosotros también podemos definir qué tipo de armadura o qué tipo de estructura podemos proponer para cierto proyecto. Si hablamos de una vivienda que cuenta con dos tipos de suelos y que estos no se llevan, por ejemplo, podemos proponer una losa de cimentación o cimiento corrido, dependiendo del tipo de suelo. Ya nos podemos basar en los criterios dependiendo de los resultados que hayamos podido conseguir en los estudios realizados, ¿verdad? La base de la arquitectura. Cuando hablamos de la base de la arquitectura, hablamos directamente del suelo. Los suelos son realmente importantes para que nosotros podamos diseñar, planificar y construir. Realmente hay muchas personas que no se toman tanto esa molestia de ir y hacer un estudio de suelos, o realmente no les interesa, ¿verdad? Porque creen que es un costo extra que no tiene realmente validez, y prefieren utilizar ese dinero en otras cosas que también son de beneficio para el proyecto. Realmente eso no es tan conveniente, porque a veces lo que uno hace es sobredimensionar la estructura para no poner en riesgo esa edificación, ¿verdad? Pero realmente el estudio de suelo puede decirnos el comportamiento del suelo y qué tipo de cimentación podemos utilizar. A veces hay viviendas que están como desbalanceadas, ¿no? Que están como inclinadas, y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, realmente es porque no se hizo un estudio de suelo y no se pudo definir que existen dos tipos de suelo en ese mismo terreno, por así decirlo. Entonces existen opciones alternativas que podemos ir tomando en cuenta en base a esos estudios, en base a esos análisis. Realmente es muy interesante que en base a esto nosotros podemos ir diseñando, podemos ir proponiendo y realmente podemos entregar un proyecto que cumpla con diseño, que cumpla con función y que cumpla estructuralmente, que podamos crear o podamos diseñar una vivienda sismo resistente. En cuanto a instalaciones, también es importante que nosotros podamos definir los suelos. Si las instalaciones que vamos a colocar dentro de ese espacio, que el suelo sí es apto para poder utilizar ese tipo de instalación, o podemos optar por otras alternativas, ¿verdad? Realmente en fase de administración, en fase de cronogramas y todo eso, también es importante tomarlo en cuenta. Eso nos va a facilitar bastante el proyecto, el trabajo, y pues vamos a poder tener resultados muchísimo más satisfactorios, tanto para nosotros como para nuestros clientes. En conclusión, el estudio de suelos es una fase esencial en toda obra, ya que permite conocer las condiciones del terreno y poder garantizar la estabilidad de la estructura. Los suelos varían según su composición. Por ejemplo, los suelos arenosos, estos se caracterizan por ser permeables y de baja cohesión. Los suelos limosos, estos retienen humedad y presentan poca estabilidad. Y si hablamos un poquito de los suelos arcillosos, estos tienen gran plasticidad y por ende tienen alta comprensibilidad. Y si hablamos sobre los suelos rocosos, estos nos ofrecen una base sólida y resistente. Que nosotros podamos comprender estas características es clave. Así nosotros vamos a poder decidir el tipo de cimentación y las técnicas constructivas adecuadas. Entonces realmente es fundamental poder realizarlos y poder comprender que esto nos va a ayudar a hacer, como ya lo he mencionado, nos va a ayudar a hacer un edificio o una construcción que sea eficiente en todos los sentidos.